Un feliz miércoles para todos ustedes. ¿Cómo amanecen? Qué gusto saludarles y les reitero que nosotros estaremos aquí, no pedimos vacaciones y son momentos críticos para estar informándoles en medio de lo que es la pandemia, pero también con este ánimo de fiestas, de decir gracias a los amigos, de que se acerca la Nochebuena en unas horas y la Navidad. Y bueno, de cuidarnos, que esa es la parte más importante. Y se acerca la Nochebuena y de las noticias importantísimas para el día de hoy tienen que ver la llegada de la vacuna de Pfizer-BioNTech a México y lo que sería el programa para vacunar a los trabajadores de la salud que están, bueno, directamente expuestos al virus por los pacientes que atienden. Y también en la Nochebuena estaremos hablando de Chile con lo que sería la intención ya formal de la primera vacunación, activarla tan pronto como el día jueves. Son muy buenas noticias, estábamos esperando que esto ocurriera, desde ayer estamos tratando de hablar de este tema, de qué país en América Latina será el primero en esta vacunación, y no es por cuál sea el primero, sino simplemente entender qué país ya logra activar todo lo que sería la logística, el plan, la estrategia de la vacunación, dejándole claro a la población, por supuesto, cuándo se esperaría que se empiece a vacunar, a qué grupos de población, cuándo la población en general, etcétera. Y en un momento en el que más países están pidiendo a sus ciudadanos que tengan mucho cuidado en los siguientes 15 días, porque la situación puede empeorar con tasas de hospitalización que empiezan a rebasar y que empiezan a preocupar a los expertos médicos. Costa Rica es un ejemplo, por mencionarles un caso. Ahí varios grupos de sindicatos de médicos y profesionales han pedido a las autoridades, bueno, pues directamente que se cierre la frontera. Ese es una de las grandes preocupaciones, uno de los grandes ejemplos, no es el único. Ayer hablábamos con Christopher Ulloa sobre lo que está pasando en Santiago de Chile con la gente saliendo de compras, y acá en la Ciudad de México y en el Estado de México sí digamos, se flexibilizó, se aflojó un poquito lo que eran las restricciones que se anunciaron el viernes pasado por parte del el encargado de lo que es la pandemia, Hugo López-Gatell, pero también por parte de las autoridades de la ciudad, Claudia Sheinbaum, y también lo que sería el gobernador del Estado de México. Más de 23 millones de personas estarían pues directamente llamadas al confinamiento, a las restricciones máximas de movilidad para tratar de evitar los contagios. Y lo hablábamos ayer en el caso de México, la semana pasada en viernes estábamos hablando de una tasa de hospitalizaciones que la propia jefa de la ciudad hablaba de 70%, 71%. Ayer hablábamos de más de 80%. Así están las cosas. El día de hoy les quiero llamar su atención también porque se puso bueno, se puso fuerte. Es muy importante lo que ha estado pasando en las últimas horas en Washington con el presidente Donald Trump grabando un video que él mismo difundió por Twitter diciendo que el paquete de alivio pues es insuficiente, y lo dijo por Twitter, un video de 4 minutos. Les sugiero, se los recomiendo mucho para que vean por dónde va el presidente. Él dice $600 no es nada, está hablando de incluso $2,000 a $4,000 por familia como cheque. Aquí el tema es que ya había hablado el presidente electo Joe Biden diciendo, enunciando su intención de pedir, porque es necesario, lo dijo al Congreso, que se ponga a trabajar en otra ayuda adicional cuando él entre en funciones a partir del 20 de enero. Y todo el día de ayer estuvimos esperando las señales que nos alertaran de la hora en la que el presidente Donald Trump iba a firmar lo que ya había votado el Congreso. Y el silencio, y el silencio, y la no información en relación con ese horario nos generaba muchas dudas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso fue lo que pasó. El presidente Trump, junto con algunos de sus allegados vía Twitter, pues han expresado que este paquete es insuficiente. Y al mismo tiempo es un paquete en el que él menciona hay ayuda para Camboya cuando los estadounidenses requieren más recursos. Muchos economistas habían dicho que peor es nada y que sería insuficiente esta ayuda que se determinó para los hogares, y ahora Donald Trump se pone de ese lado. La gran pregunta es, habló con Mitch McConnell, el jefe, el líder máximo, representante máximo de los republicanos en el Congreso y en el Partido Republicano. Eso es uno de los temas que vamos a analizar en este día. Sorprendió a muchos, pero sorprendió también al propio Mitch McConnell, que había dado un mensaje
de que ya se había logrado algo y había, aplaudido que se había logrado esta parte importante del acuerdo. ¿Cuáles son, digamos que los caminos posibles ahora? Ese es un tema, y sobre todo cuando el 6 de enero estamos hablando de la certificación del proceso electoral, pero también en enero estamos arrancando el año con esta votación importantísima en el estado de Georgia para determinar qué partido, republicano o demócrata, es el que se va a quedar con el control del Senado. Muy importante, y no dejar ese prisma, incorporarlo a lo que sería la lista de contextos bajo los cuales se tiene que analizar lo que pasó hace unas horas con el presidente Donald Trump. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Al mismo tiempo, decirles que esta es una ayuda indispensable para millones de personas, y por las discusiones políticas y ahora, bueno, la participación del presidente Trump, pues parece que vamos a estar hablando de retrasos fuertes. Ese es tema importante. El otro también es lo que está pasando con el embotellamiento que se generó por las restricciones que activaron países europeos en contra del Reino Unido, y desde hace 2 días están las autoridades tratando de, aliviar el tráfico, la congestión de camiones con carga que están buscando entrar a Londres, para tratar de, las autoridades de primero, que se aliviaran estas restricciones en contra del Reino Unido. Segundo, que Francia y el Reino Unido se pusieran de acuerdo para evitar que se hicieran más cuellos de botella y se generaran daños al suministro. Tercero, ahí viene el Brexit, ahora sí el acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, y todo esto le generó mucha mayor presión a Boris Johnson, que seguramente no va a poder estar tranquilo celebrando estas fiestas con su familia, mucho menos cuando estamos hablando de la nueva variante de COVID-19 que rápidamente se está propagando allá en Londres, así lo han dicho las autoridades. Lufthansa, para darles un ejemplo de cómo están los cuellos de botella en las carreteras, Lufthansa ha sido una de las aerolíneas que entró al quite justamente anunciando que va a trasladar por vía aérea alimentos. Un avión de carga especial va a estar llevando frutas y vegetales a Inglaterra este miércoles, justamente porque se está temiendo el desabasto de este tipo de insumos. Es un avión carguero Boeing 777 que va a llevar 80 toneladas de bienes perecederos y que va o ya partió desde Frankfurt a las 6:30 de la mañana. Se espera que llegue a Londres en 90 minutos. También hay que decir que esta misma aerolínea está trabajando con despachadores de carga para traer productos desde España, desde Egipto y otros países. Esto es un punto importantísimo. Y para el día de hoy también decirles, no solamente hablar de que este es el último día de operación completa del mercado de valores en Estados Unidos. Mañana estará cerrando a la 1, hoy cerramos a las 4, entonces vamos a ver cómo se ve reflejado todo esto, el presidente Trump, lo que ha hecho el presidente Trump, lo que sigue con el tema del alivio, etcétera, en el ánimo de los inversionistas, que muchos de ellos hoy día ya quieren simplemente hacer efectivas sus ganancias, una parte de sus ganancias, y salirse de vacaciones. Vamos a tener también el último dato sobre las solicitudes de subsidio por desempleo, en vista de que mañana es feriado. Se espera que sean 885,000 los estadounidenses que por primera vez solicitaron este beneficio, y hay que recordar que a fines de año, si no pasa nada, es decir, si el presidente Trump no firma, no convierte en ley lo que ya votó el Congreso, bueno, pues estamos corriendo el riesgo de que expiren todos estos, digamos, alivios que no son necesariamente beneficios. Y por último, decirles que ya hay desde hace algunas horas una demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Walmart, acusándola de participar bueno, tomar parte en lo que sería esta imparable crisis que hubo de opioides en Estados Unidos, y que ahora las autoridades están buscando por la vía legal, apuntar a las responsabilidades de las empresas. El Departamento de Justicia está alegando, y estoy aquí leyendo, que violó Walmart la ley y contribuyó a lo que sería la crisis de prescripciones de opioides al suministrar y llenar y cumplir muchísimas, dice, miles de prescripciones que no eran válidas, y tampoco reportó, dice el Departamento de Justicia, tampoco reportó Walmart lo que serían los pedidos sospechosos de estos insumos, los opioides. Este es el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y dice que las sanciones penales que estaría buscando podrían alcanzar los miles de millones de dólares en lo que toca al alivio. Son algunos de los temas que vamos a estar muy cercanos al
a la investigación. Y no menos importante, lo que ha pasado en el Congreso estadounidense que tiene que ver con el Triángulo o los países del Triángulo del Norte. Este es un tema importantísimo. Tenemos que entender hasta dónde este tema es importante para los gobiernos de los países del Triángulo del Norte. El Congreso estadounidense hace unas horas también aprobó lo que se llama una ley de compromiso de los países del Triángulo del Norte. ¿Qué significa? Le llaman una lista Engel, que lo que representa es el apellido de este legislador que lo ha promovido y debe ser todavía sancionada este proyecto de ley por el presidente Donald Trump, pero quien la presenta, bueno, pues es Elliot Engel. ¿De qué se trata? Bueno, pues de lo que se trata es que se generará una lista de los actores que se considera que son corruptos de estos países de Triángulo Norte, que debe ser entregada al gobierno de los Estados Unidos, y también se incluye una estrategia a 5 años que va a coordinarse junto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para fortalecer las instituciones, la gobernabilidad y la democracia. Hay que ver qué es lo que dicen los gobiernos en reacción a esto. Puede ser una muy buena noticia para aquellos países en donde, por ejemplo, Guatemala, se ha pedido que haya muchísimo mayor énfasis por parte de, digamos que países, instituciones internacionales en relación con, digamos que evitar los procesos de corrupción y ayudar a que estas democracias, bueno, mejoren su estado de derecho. Tenemos que hablar de ese tema porque al final del día ya llega la era Biden y vamos a ver cómo cambia la estrategia o no en relación con estos países que Joe Biden conoce muy bien, porque como vicepresidente de los Estados Unidos a él le tocó esta crisis de los niños migrantes, los niños no acompañados que llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos y generaron este plan para la prosperidad que ahora, bueno, pues se dice que ha funcionado, pero muy a medias. Y ahora con el tema de las cuestiones de la corrupción, muchos se preguntaban si Washington debía poner condicionantes a los gobiernos centroamericanos en relación con transparencia, corrupción, etcétera, para desembolsar fondos, para dar dinero o recursos. Como ven, son muchos los temas, así que yo los invito a que durante la hora en la que están preparando los alimentos para la cena de Navidad o durante la hora en la que están con la familia, que tengan esta posibilidad de recibir este resumen de lo que se viene en estas horas. Yo se los voy a agradecer. Facebook.com/portafolio CNN. Aquí sigue Portafolio CNN. Ahora es un segmento dentro de un programa de 2 horas, de lunes a viernes, de 3 a 5, Redacción CNN desde México. Pero tenemos estos segmentos económicos que no vamos a dejar porque ustedes nos lo han pedido y porque se ha generado esta expectativa después de tantos meses de acompañarnos juntos en tiempos de pandemia. Tengan un excelente día, nos vamos a trabajar. Les voy a dejar una entrevista también con la profesora María Lorca Susino. Vamos a hablar de comercio, entre otros temas. Buen jueves.